Eh, Buenas noches, queridos hermanos. En esta noche me ha tocado compartir la palabra del Señor de este día jueves, que se encuentra en Primera de Reyes, del capítulo 20, versículo 1 al 30. Amén. Vamos a dar lectura. Dice así. Dice: Acab derrota a los sirios. Dice: Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército, y con él a 32 reyes con caballos y carros, subió y sitió a Samaria, y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, Rey, Señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: Así dijo Ben-Hadad: yo te envié a decir, tu plata y tu oro, y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado mí por, a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: No le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: Decid al rey mi señor: haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente envió a decir: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: Disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo así: Así ha dicho Jehová: ¿Has visto esta gran multitud? He aquí yo la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y él respondió a Acab: ¿Por mano de quién? Él dijo: Así ha dicho Jehová: por mano de los siervos de los príncipes de la provincia. Y dijo Acab: ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió: Tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de la provincia, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo, embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso, diciendo: Han salido
hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel, y el rey de Siria Ben-Hadad se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándole gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete, y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en las llanuras, se verá si no lo vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de sus puestos, y pon capitanes en lugar de ellos, y tú formate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en el campo raso, y veremos si no lo vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasando un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomaron provisiones, fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dice Jehová: por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100.000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 20.000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Amén. Damos gracias a Dios, amén, por este tiempo que se nos permite compartir su palabra. Señor Jesús, gracias te damos en esta tarde, noche, Señor, para que, dándote gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor, sabiendo que tú, Señor, harás conforme a tus propósitos con ella, Señor. También bendecirás a cada uno de nosotros, Señor, mi vida primeramente, Señor, que me has bendecido con esta palabra, Señor, y así a cada hermano, Señor, que tu Espíritu Santo pueda acompañarle, Señor, en todos los procesos que estén pasando, Señor, así como nos ha acompañado a nosotros. Te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, amén, porque podíamos leer unos versículos de esta palabra donde el rey Acab dice que derrota a los sirios. Y allí vemos que nuestro Dios no opera desde las alturas, alejado de la realidad que nos rodea. Él desciende a nuestro valle. Amén. Acab se había, dice, sometido voluntariamente como vasallado al rey arameo o sirio, Ben-Hadad.
Este decidió un día pedirle como tributo sus mujeres, dice, sus hijos y sus tesoros, a los cuales accedió Acab, seguramente por el temor que le causaba del gran ejército que estaba frente a él. En su segunda orden enviada por mensajeros Ben-Hadad, no solo pide estas cosas, sino que le intimida diciéndole que va a enviar funcionarios e inspectores al palacio para que ellos mismos despojarlo de todo. Quería despojar eh, de todo al rey Acab, al rey de Israel. Dice que fue como una amenaza que le hizo que iba a enviar funcionarios para que revisen todo y lo despojen de todo lo que tenía, del oro, de la plata. Y dice que ante esta amenaza Acab se resiste y el rey Ben-Hadad decide atacar a Samaria, la sede del reino de Israel, desde donde gobernaba Acab, y le declara la guerra. Eh, pero podemos ver que también acá, o sea, dice que reúne a todos los ancianos del pueblo y que ellos le dan un consejo y le dicen que no haga tal cosa lo que le está demandando Ben-Hadad, que era el rey de los asirios. Entonces, qué bueno de repente es podernos asesorar o dejar enseñar por nuestros ancianos de nuestra congregación, de nuestra iglesia, porque allí encontramos consejos sabios, así como lo pudo obtener este Acab. Amén. En medio de todo está un profeta del Señor que llega a Acab, dice, con un mensaje claro de Dios. En el capítulo 20:13. Eh, Qué bueno también es poder escuchar al profeta de Dios, amén, que trae alivio seguramente a Acab, porque él está, o sea, con toda la demanda del rey Ben-Hadad, que era el rey de los sirios, estaba atemorizado seguramente por el gran ejército, dice, porque también tenían muchos carros, caballos, entonces no, no había forma de derrotarlo mirándolo humanamente con los ojos carnales. Dice, se hacen los preparativos de guerra y Ben-Hadad y su ejército reciben una contundente derrota a manos de los israelitas. Amén. Qué poderoso es nuestro Dios. Dice después, el profeta vuelve a aparecer en escena con instrucciones específicas para acá en el versículo 22. Amén. Cómo Dios va, a pesar de todas las dificultades que tenía acá, pero Dios va hablando de forma específica. Dios siempre tiene una palabra específica para cada situación que podamos estar pasando. Amén. Y varias revelaciones podemos obtener de este recuento. Amén. Dice que aunque Acab era un rey malvado, que había hecho alianza con un rey pagano e igualmente malvado que él, Dios está dispuesto a intervenir y hacerle derrotar a sus enemigos para que así sepa y reconozca que Dios es Dios, Jehová el Señor.
Amén. A pesar de todo, dice lo malo que había sido Acab como rey, que también era un rey perverso y se había unido a un rey perverso y seguramente también compartía sus costumbres, su idolatría, pero sin embargo Dios está, dice, dispuesto a intervenir en este problema que está pasando acá, que primeramente Acab se atemorizó tanto que dice que iba a entregar a sus mujeres, sus, sus hijos, y después quería quitarle todo lo que tenía, el oro, todas las cosas que tenía. Y, pero dice eh, que Dios interviene para que también Él pueda entender que Él es el único Dios, Jehová Dios de los ejércitos, y que no hay otro Dios, que seguramente los ancianos recordaron esto cuando le dijeron que no permita tal cosa que le estaba pidiendo Ben Adab. Amén. Entonces, la bondad de Dios se expresa de formas extrañas a veces y paradójicas, e innumerables ocasiones por encima de la maldad del hombre. Amén. Era extraño que quizás eh, Dios quisiera ayudar a Acab, amén, porque dice, aquí lo recalca específicamente, dice que era eh, un rey malvado, dice, y que había hecho eh, igualmente había hecho trato con un rey igualmente malvado que él. Entonces, yo creo que mm, Dios en su infinita misericordia en ocasiones eh, se manifiesta de formas muy extrañas que quizás no lo entendemos, no entendemos cómo Dios puede ayudarnos a veces cuando hacemos cosas que no corresponden delante de los ojos del Señor. Pero Dios siempre quiere enseñarnos y mostrarnos que Él es el único Dios al cual hemos creído en fe y al cual servimos, a pesar de que a veces nos equivoquemos, pero Dios siempre está allí para levantarnos, para sostenernos, para cubrirnos. Amén. ¿No lo hemos experimentado en nuestra propia vida? Muchas veces, dice, tomamos decisiones alocadas, erradas, y de una u otra forma extraña, todo continúa normal, hasta parece salir todo bien. Muchas veces no es que Dios esté de acuerdo con nuestra conducta y proceder, es que sencillamente en su infinito amor nos demuestra una vez más su misericordia, como ocurrió con Acab. Amén. Muchas veces yo creo que todos en alguna vez, en alguna circunstancia, hemos tomado decisiones quizás equivocadas, erradas, y las cosas a veces van bien, como que si nada hubiera pasado, pero eso se lo debemos a que su gran misericordia del Señor eh, está con nosotros actuando, su gran amor está con nosotros actuando. Yo creo que Él conoce todo nuestro caminar, todas las veces que le hemos fallado y todas las veces que Él nos ha levantado, amén, y a veces no entendemos ni hay explicación de cómo Dios en su infinita misericordia nos ayuda, así como ayudó, dice acá, porque no había por dónde que Dios le ayudara. Porque interesantemente en otras ocasiones nos dice su palabra que Dios permitía que los israelitas fueran derrotados por sus enemigos por su desobediencia e idolatría. Pero sin embargo vemos que
en este momento el rey Acab es ayudado por Dios, amén, para que pueda derrotar a sus enemigos. Y, pero en esta ocasión no. ¿Por qué? Quizás nos preguntamos. No lo sabemos, pero Dios en su soberanía hay cosas que no entendemos ni podemos explicar. Quizás no lo podemos explicar, no lo entendemos porque eh, siempre sucedía una y otra vez que el pueblo de Israel cuando estaba en pecado, estaban tras la idolatría y la desobediencia, eran derrotados, eran llevados cautivos y eran apresados por sus enemigos. Sin embargo, esta no fue la situación. Dios intervino en el problema que, que estaba enfrente de acá. Muchas veces lo que encontramos y luego lo que encontramos en el verso 23 al 25, la derrota contundente de los sirios hizo que dice que sus analistas se reunieran de los sirios a explicar por qué habían sido vencidos tan contundentemente y devastadoramente por los israelitas, porque no tenían por dónde perder, porque eran un ejército mucho más numeroso, porque se habían, dice, con 32 reyes más, se habían convenido en atacar a Israel. Se había unido Ben-Hadad. Entonces, no, ellos no, yo creo que nunca consideraron la derrota. Y su explicación dice que fue contundente e impresionante. Los amorreos, los sirios, dice que sabían y habían escuchado acerca del pueblo de Israel. Se sabía que el Dios de esta gente se manifestaba en los montes. Amén. Y esto, el monte Sinaí, donde se manifestó Dios, amén, a Moisés con todo su estruendo, era historia conocida por todos. Entonces ellos pensaron que, claro, como eh, este Dios era el Dios de los montes, por eso ellos fueron derrotados tan fácilmente, porque este Dios siempre estaba en los montes. De alguna manera, dice su palabra, ellos asociaban las alturas con el Dios de Israel, y de cierto era así. Si buscamos en Isaías, capítulo 2, versículo 2, nos dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Amén. En parte sí tenían razón, que Dios es el Dios de los montes. Amén, que está en las alturas. Pero la invitación de Dios, dice, a su pueblo siempre ha sido subir a los montes, subir a las alturas, y a la vez su pueblo añora subir a los montes a encontrarse con Él. Amén. Eso es lo que siempre añora su pueblo, encontrarse con su Dios. Amén. Y Dios siempre, o sea, fue importante los montes, como el monte Sinaí, donde fueron entregadas las tablas de la ley. Amén. Y los analistas de Ben-Hadad estaban en lo correcto. El Dios de los israelitas era el Dios de los montes, el Dios que invita a desconectarnos de los sistemas de este mundo, amén, a disfrutar del aire puro que da las alturas, manantiales de aguas puras
y refrescantes y pastos verdes y caminos y veredas ya trazados por Dios. Y ellos deciden, dice, que peleen en los valles contra Israel, porque ellos creían que el Dios de Israel era Dios de las alturas y no era Dios de los valles. Pensaban que podrían vencerlos fácilmente porque de- y para que ellos desciendan a los valles, solo este Dios dice que se preocupaba de los montes. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios y con lo que nos dice su palabra, sabemos que este Dios sí es Dios de los montes, es el Dios que está en los altos, en los cielos, pero también dejó su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y que nuestro Dios sí es Dios de los montes, pero también es el Dios de los valles, y que este Dios también está con nosotros cuando estamos pasando valles, cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando problemas. Y también es Dios del fuego, porque vemos que cuando Mesac dice Sadrach, Mesach y Abednego fueron tirados a la cámara de fuego, eh, dice que ellos no se quemaron ni siquiera un pelo de su cabeza, sino que dice que incluso el rey que los tiró adentro vio a 4, dice, israelitas caminando y sueltos, y ellos los tiraron amarrados. Y vemos que Dios está en todo lugar, que es Dios de los montes, Dios de los valles, Dios del fuego. Dios es Dios soberano sobre todas las cosas. A nuestro Dios no se le escapa nada. Entonces, eh, nuestro Dios es un Dios poderoso que siempre está atento a ayudar a sus hijos. Solo que a veces sí pasamos situaciones adversas, situaciones complicadas, pero Dios no se ha ido. Dios está con nosotros. Amén. Dice aquí que los enemigos de Israel consideraron lo siguiente, que los valles ellos se consideraban mucho más fuertes, mucho más poderosos, porque ellos tenían carros, dice, que tirados por caballos que podían aplastar grandes cantidades de gente a pie, amén. Y sí dice que los israelitas, claro, eran más hábiles en su destreza en pelear en los montes, y que eran menos hábiles en los valles y menos eficaces en la batalla. Pero ya dice que Ben-Hadad había sido derrotado por primera vez, y que al cabo de un año, dice, como había dicho el profeta, Ben-Hadad alistó su gente y se levantó contra Israel nuevamente, pero ahora no para pelear en los montes, sino que para pelear en los valles, donde ellos tenían la seguridad de que iban a derrotar a Israel. Dice que Israel también se preparó. Eran muy pocos, como 2 rebaños de cabras, mientras que los sirios llenaban la tierra. Esto podía provocar desaliento, desánimo y temor. Y yo creo que a veces nos sucede esto, que a veces las cosas pequeñas la vemos como una dificultad, nos produce temor. Y creo que le pasó lo mismo que le pasó a los discípulos cuando había una gran multitud y había que alimentarla, y ellos dicen, sorprendidos, solo le dice Jesús, ¿qué tienen? Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero lo pequeño en las manos de Dios es tremendo, es grande. No, a veces nosotros miramos con nuestros ojos carnales y vemos puras cosas pequeñas, pero
Cuando lo ponemos en las manos de Dios, esto es algo grande, algo que, que, que sobrepasa nuestro entendimiento, porque Dios no solo aquí ellos se aseguraron, dijeron vamos a pelear en los valles donde derrotaremos a Israel, pero sin embargo cuando Dios está en el asunto, o sea, no hay nada que, dice su palabra, que aunque un ejército acampe contra de nosotros, no temeremos porque Él está con nosotros. Y ese es nuestro Dios, que aún lo pequeño Dios lo multiplica, aún las cosas pequeñas Dios las hace grandes, amén. Y a ese Dios el que servimos, a ese Dios de Acab, amén, a que a pesar de todas las cosas adversas, quiera pelear con un gran ejército, dice, porque ellos eran solo como un puñado de cabras, no eran tantos a la cantidad de que eran de los asirios, sino que dice que llenaban toda la tierra. Y, y así es nuestro Dios. Dice, la situación cambia porque nuestro Dios es omnisciente, omnipresente. Y Dios está en todo lugar, amén, hermanos. Dios está aquí, Dios está con usted, Dios está en su problema, Dios está en su dificultad, en mi dificultad. A veces sí nos atemorizamos cuando hay cosas difíciles que nos vienen, pero Dios está atento. eh, Dice que los consejeros de Ben Hadad, dice que dijeron no, eh, lo vamos a derrotar porque Dios es Dios de los montes y no Dios de los valles. Pero Dios estaba allí escuchando. Y esto le dijo al profeta nuevamente Dios para que le comunicara a Acab, el rey de Israel, le dijo, eh, yo estoy en el asunto, Dios estaba en el asunto, Dios estaba en medio de esta guerra. Y no era, Dios le dijo, ellos piensan que yo soy solo Dios de las alturas, pero yo soy Dios de los valles. Y así es nuestro Dios. No solo está en las alturas, alejado de nuestros problemas, sino que también está en nuestros valles. Que a veces sí, quizás eh, los problemas y las dificultades que nos aquejan son más grandes y nos superan emocionalmente. Puede ser trabajo, enfermedades, pero si Dios está con nosotros, Dios hace milagros, Dios produce milagros y milagros grandes, porque vemos aquí que esto fue un milagro, porque ellos no podían, el pueblo de Israel se sentía, o sea, de los asirios se sentían confiados en luchar en los valles con el pueblo de Israel y que ellos iban a ganar. Pero sin embargo Dios dice que estaba allí escuchando y esto se lo comunicó al profeta y el profeta fue a Acab, rey de Israel, y le dijo lo que ellos pensaban, que ellos, pero le dijo, sí, ¿ves esta gran multitud? Le dijo Dios, sí, sí lo veo, pero le dijo, lo entregaré en tus manos. Una vez más Dios se entrega en sus manos a esta gran multitud. Entonces, eh, los sirios estaban equivocados al decir que solo era Dios de los montes, pero Dios le dice, sí, yo soy Dios de los montes, pero también soy Dios de los valles. Y le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Conclusión. Lo poco que veamos en manos del Señor Dios Todopoderoso es mucho. Tenemos un Dios que está cercano a lo que nos sucede. No está lejos, sino que baja y está con nosotros en los valles que estemos pasando. Amén. Lo poco que veamos o lo poco que tengamos en manos del Dios Todopoderoso es mucho, hermanos. Y Dios está con nosotros. Dios baja de su monte, baja a nuestros valles. Así que quiero que te fortalezca en esta noche, mi querido hermano.
Dios me ha fortalecido con esta palabra porque a veces como dice, tomamos decisiones erradas y también nos desesperamos. Eh, Hace un tiempo, yo me acuerdo en tiempo de la pandemia, estuve con mucho trabajo, muy bendecido, gracias al Señor, y con trabajos grandes de 7, 8 meses hasta un año de trabajo, de estar trabajando en un solo lugar. Y ahora vino como que entramos este año y bueno, lo que dice el gobierno, todas las estadísticas nos dicen que este año 2023 va a ser un año muy difícil. Y también yo creo que en un momento me sentí un poco, en un momento dije sí, voy a descansar un tiempo y porque igual estaba agotado de estar trabajando tanto tiempo seguido, como 2 o 3 años sin parar, invierno y verano. Y voy a descansar un tiempo, trabajar en la casa y sí, pude hacer hartas cosas, pero también llegó el tiempo que había que comenzar a trabajar y no salía nada y también quizás me desesperé en un momento, pero doy gracias a Dios que quizás no me han salido los trabajos grandes que me salieron hace un tiempo, pero también me han salido trabajos más cortos, más pequeños, pero que también es una bendición del Señor y Dios ha multiplicado todas las cosas. Entonces, también decirle, hermano, que afiancen su fe, su esperanza, que este mismo Dios que ayudó acá en contra de toda lógica, porque no había lógica para derrotar un ejército tan grande, pero este mismo Dios está con nosotros, querido hermano. Y Dios está en nuestros valles y Dios está atento a cada cosa que nos sucede, si es trabajo, si es enfermedad o si son problemas emocionales. Dios está contigo, mi querido hermano. Dios te bendiga en esta noche. Dios nos guarde a cada uno de nosotros y podamos seguir adelante en fe, perseverando que esta carrera tenemos que correrla hasta el final. Que no menguemos, ni desmayemos, ni nos quedemos a medio camino, sino que terminemos la carrera porque nuestro galardón es grande en los cielos, dice su palabra. Y ese galardón es para cada uno de nosotros, aquellos que perseveremos y no desmayemos. Amén. Padre de los cielos, gracias te damos, Señor. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, que tú haces grandes milagros, Señor, así como hiciste también la multiplicación de los panes y los peces, Señor, para alimentar a 5.000, Señor, que eran solo hombres, Señor, y dejaban fuera a las mujeres y los niños, que eran aproximadamente unos 15.000, Señor. Todo lo pequeño que veamos, Señor, abre nuestros ojos espirituales para que no nos confundamos ni nos desesperemos, Señor, en medio de la aflicción, sino que en fe, Señor, nos abracemos, Señor, a este Dios poderoso, Señor, que no está lejano, sino que está cercano a cada una de nuestras situaciones adversas, de nuestros valles, Señor. Y está con nosotros, y este Dios es Dios de todo lugar, Señor, no solo de los montes, sino que de los valles, Dios del fuego, Dios del silbido apacible, Señor. Este Dios está en todo lugar, Señor, aquel que escuchó los planes que hacían, Señor, estos reyes malvados, Señor, para atacar a Israel y puso de sobreaviso a Acab, Señor. Este Dios es nuestro Dios, aquel que está cada día con nosotros y que quizás a veces sí nos atemorizamos, sí nos confundimos, sí tomamos malas decisiones, pero el Señor está presto a ayudarnos a que nos arrepintamos y a levantarnos de todas nuestras caídas. Gracias, Señor, por bendecirnos en este día. Amén.